de predicación, viste que le ponemos título, pero el Señor seguramente tiene algo para vos, así que te voy a invitar a que cerremos los ojos todos y podamos orar para que Dios te hable en esta noche, que Dios pueda hacer la obra, que tu corazón esté receptivo en esta noche a poder escuchar lo que Dios tenga para vos. ¿O no? Ahora sí. Bien. Uy, salí con eco. Vivimos en una sociedad, todos nosotros, que es muy cambiante, ¿viste? Si le pudiéramos preguntar a nuestros padres, de hecho yo le pregunté, mito o realidad, no sé, cuentan cosas del colegio como que los hacían arrodillar en maíz y le pegaban con la regla en los dedos, esas cosas. No sé cuánta de verdad hay en esas historias. Lo cierto es que cambió, ¿no? Si uno ve la escuela de nuestros padres, a la escuela que uno vivió, a la escuela que se vive hoy, que te dicen que los profesores se toman licencia psicológica porque no pueden soportar la desobediencia de los chicos, que los alumnos ahora le pegan a los profesores. Vivimos en esa sociedad que cambia, que está cambiando. Algunas cosas para bien y otras cosas para mal, porque tecnológicamente también cambió la sociedad. Yo no tengo muchos años, pero ya de mis 30 y pico, el cambio fue enorme, de tirar con la gomera a realidades virtuales. Así fue el cambio de nuestra generación y solamente fueron 30 años. Pero la realidad es que en todo sentido cambió, ¿no? Las comidas, antes la grasa era mala y el azúcar era buena, ahora el azúcar es mala y las grasas son buenas. Antes había una moda de ropa, ahora hay otra moda de ropa distinta, ¿no? Y en todos los aspectos la sociedad cambió. Pero ¿quién es la sociedad? ¿Quién es la sociedad? Nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que nosotros estamos cambiando para mal? Evolucionamos para atrás, ¿no? Es como que nos volvemos cada vez peores en vez de mejores. Y la sociedad no solamente cambió las cosas que podríamos decir superficiales, sino que las que van más de fondo, los valores. Los valores. Ya el título familia está dado a cualquier cosa que sea un perro y un hombre es una familia. Ya eso es familia. Ya la familia pueden ser 2 hombres o 2 mujeres o lo que vos quieras. Y ha cambiado los valores, tanto ha cambiado de fondo que ahora hay leyes que te permiten matar a un bebé en el vientre de una madre. Impensado hace ¿cuántos años? ¿30 años atrás? La sociedad cambió y es cambiante, pero la sociedad somos nosotros. Entonces pensando en esto, pensaba, y bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Dónde nos paramos? Si no puedo confiar en una sociedad que está cambiando todo el tiempo, que si yo quisiera enseñarle a mis hijos valores o enseñarle lo que la ley de este mundo dice, no pasarían más de 2 meses que le tendría que volver a enseñar porque la ley cambió, ya no es más así, ahora la ley es distinta. Los valores son distintos. Ahora tampoco le puedo enseñar cosas mías, porque engañoso es el corazón, dice la Biblia, más que todas las cosas y perverso. Entonces no encuentro seguridad en la sociedad, pero no encuentro seguridad en mí mismo tampoco. Ahora, el título del mensaje le puse mi lugar seguro. Mi lugar seguro. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Cuál es tu lugar seguro como individuo? ¿Cuál es tu lugar seguro como esposo? ¿Cuál es tu lugar seguro como padre de familia? Como abuelo. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿A dónde vas para afirmarte y para decir, estos son mis valores, esto es lo que pienso y esto van a pasar los años y no va a cambiar? Y esto va a pasar la vida y no va a cambiar. Este es mi lugar seguro. Y lo que vamos a hablar en esta noche es de un atributo de Dios. Un atributo que el nombre es medio raro, pero es fácil. Y es el atributo de la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad de Dios. Lo único que tenés que acordarte. No, mentira.
olvídate esta palabra, pero acordate de lo que significa. Significa que Dios no cambia, no muta. Por el contrario, nosotros vivimos cambiando, pero Él no muta. Y esto es imprescindible para nuestra vida como cristianos, pero para nuestra vida como hombres. Saber que Dios no cambia, te cambia. Y el lugar seguro es Cristo. El lugar seguro es la roca de la que cantamos. Y vamos a ver en qué sentido nuestro Dios es inmutable. Salmo 102, 25 al 27. Los que tienen Biblia lo pueden ir buscando y si no va seguramente a aparecer ahí en la pantalla. Dios es inmutable en varios aspectos que te los puse todo con P para que podamos recordarlos. Y el primero es que es inmutable en su persona, en su carácter. Dios no cambia. Dios no cambia en su carácter y lo dice la palabra de Dios. Salmo 102, 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice ahí, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el último, Éxodo capítulo 3. Hay mucho más para ver de estos tipos de versículos, pero dice Éxodo capítulo 3, versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sabes qué? Dios no cambia en sus caracteres, en su persona. Él es siempre el mismo. Y esto es la base firme en la que me puedo parar, porque no es que Dios te ama hoy y mañana no. Y esto como creyente lo tenemos que escuchar también. Dios te ama igual, todo el tiempo. A veces estamos en una lucha constante por ganarnos el amor de Dios. Si voy a la iglesia me ama más, si leo la Biblia me ama más. ¿Sí? Dios te ama igual, todo el tiempo, Él no cambia. Él no cambia en su persona. Él es fiel todo el tiempo, Él es santo todo el tiempo, Él es justo, bueno, amoroso todo el tiempo. Él no muta. A veces en nuestra experiencia, claro, como nosotros vivimos cambiando, vivimos aprendiendo, somos imperfectos, a veces tenemos ese pensamiento acerca de Dios. Nosotros le cantamos a los nenes, ¿no? Ahí en Luca, en Salkid, Dios no es un viejito con barba y bastón que te escucha poquito sentado en un sillón, tiene todo el poder para estar donde tú estés y saber mucho antes lo que tú vas a hacer. Le estamos enseñando todos los atributos de Dios sin darnos cuenta. Todopoderoso, sabe lo que pensamos, omnisciente, está en todos lados, omnipresente, no es un viejito, es eterno. ¿Y sabes qué? Dios no cambia, no tiene principio, no tiene fin, no le afecta el tiempo. Nosotros no podemos pensar en un Dios finito a nuestra altura. Dios está fuera del tiempo. Por eso Santiago lo expresa de una manera espectacular, porque si vos pensás, los días los medimos en día, sol y día y noche, sol y luna. En Dios, dice, no hay sombra de variación, no hay tiempo. No hay tiempo, no le pasa el sol, no le pasan los días. Él es perfecto, no necesita que nadie le enseñe. Un día a Job se le ocurrió, a Job de la Biblia, se le ocurrió decirle a Dios, vamos a charlar un ratito, porque yo te quiero hacer unas preguntas y yo quiero que vos me respondas, porque las cosas que me estuvieron pasando a mí, claro, Job había perdido toda su familia, toda su riqueza, sus hijos, había perdido todo y le quería hacer unas preguntas a Dios. Y Dios, que en su amor y en su gracia, le dice, bueno, vamos a charlar, pero antes de que vos me hagas las preguntas, yo te voy a hacer unas preguntas a vos. Y le empieza a decir unas preguntas, ¿dónde estabas vos cuando yo colgué la tierra sobre nada? Cuando hice las estrellas en el cielo. Y empezó con toda la creación y todo. Y Job dice una expresión que es, llevé mis manos a mi boca y no pude contestar nada. Después de ahí no le preguntó más nada, más vale. Pero porque Dios, ¿quién le va a enseñar? Y Job dice esto, mirá, Job capítulo 21,
Job 21, 22. Dice, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? ¿Alguien le puede enseñar algo a Dios? Dios es perfecto, no cambia, no madura, no aprende. Él en su persona no cambia, porque no necesita eso. Nosotros de chiquitos necesitamos nuestros padres, adolescentes, que nos enseñen en la escuela, universidad, en el trabajo, y todo el tiempo estamos aprendiendo porque no somos perfectos. Él es perfecto en su persona y sobre todo en sus atributos, porque Él no cambia en el amor que te tiene, Él no cambia en el perdón que hay para vos. Y eso nos tiene que traer a nosotros paz al corazón, porque uno en este mundo vio de todo. Uno dice, no, el amor de una madre, sí, el amor de una madre se acaba. ¿Sabés la cantidad de veces que vi madres no rechazar a su hijo pero decir, ya está, hasta acá llegué, yo te amo, pero ya está? Dios no es así. Dios no cambia. En su amor no cambia. En su perdón no cambia. Y es difícil para nosotros entenderlo, pero la idea es que podamos salir de acá pensando en que Dios es el único lugar seguro al que podemos ir cuando estamos en necesidad. Lo primero que dijimos, Él no cambia en su persona. Lo segundo es en sus propósitos. ¿Sabés que Dios desde el principio tiene un propósito para la humanidad, tiene un plan para la humanidad? Parte de ese plan lo tenemos revelado en la Escritura, parte solo Él lo sabe, pero en sus propósitos no cambia, no muta. Vamos a leer algunos pasajes. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Vamos a Job. Job capítulo 23, versículo 13 y 14. Job, después de la conversación que tuvo con Dios, aprendió un montón de cosas. Entre ellas, conoció al Dios que no cambia. Dice, versículo 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Me encanta porque Dios no cambia en sus propósitos. Él determina una cosa y la hace. Y eso trae paz a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no tiene un plan B. Dios no dice, bueno, planifiqué esto para la vida de Marcelo, pero si me toma esta decisión me voy por acá, si me toma esta decisión voy por acá. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y ya sabe todas las cosas. Y al saber todas las cosas, hace un plan y su plan no cambia y sus propósitos no cambian. Ahora, esto otra vez nos trae a nosotros la tranquilidad de saber que todo lo que pasa en nuestra vida, aunque no la entendamos, y esto es importante, porque a veces creemos que, lo que me pasa, tratamos de entender a Dios y los propósitos de Dios. Hay propósito de Dios y el propósito de Dios no cambia porque es perfecto. Y si vos pudieras cambiar la voluntad de Dios, como a veces queremos, como dice ahí, nadie le puede torcer el brazo a Dios. A veces queremos cambiar con nuestras oraciones piadosas, pero queremos cambiar el plan de Dios, cosa que ni Jesucristo se atrevió en el Getsemaní cuando oraba, que su deseo era que pase la copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque la de quién es perfecta, porque los propósitos de quién no tienen que cambiar, porque quién sabe todas las cosas, Dios, es inmutable en sus propósitos. Sin embargo, la Biblia nos plantea algunos desafíos, porque ¿te acordás cuando Dios va a decidir destruir a la humanidad? Ahí aparece una palabra que es, se arrepintió Dios. Epa, pero venimos diciendo que Dios no cambia, ¿cómo que Dios ahora se arrepiente? Entonces tuvo que cambiar, está cambiando de parecer. No, ¿sabes qué? Tenemos que explicarlo porque ¿cómo hago yo, como padre, enseñar
a un niño que no sabe hablar y que no entiende palabras, ¿cómo hago enseñarle el amor? ¿Cómo hago? Y bueno, me tendré que tirar al suelo, jugar con él, abrazarlo. De alguna manera, en el lenguaje de él, darme a entender lo que estoy sintiendo y lo que quiero. Cuando Dios habla de este tipo de expresiones, se llaman antropomorfismos o antropopático, que significa asignarle formas humanas a Dios o asignarle sentimientos a Dios. Le pesó en el corazón a Dios haber creado al hombre. Dios no tiene corazón, Dios es espíritu, pero la idea es que lo que nosotros sentimos cuando nos defraudan, cuando alguien nos hace mal, y bueno, es más o menos, de una manera que nosotros en nuestra mente finita podamos entender a Dios, es lo que Él sintió. Cuando hablamos de que Dios se arrepintió, muchas veces es la percepción del autor que está escribiendo, es la percepción de que Dios cambió, pero en realidad en sus propósitos no. Te lo voy a poner con un ejemplo, y es el ejemplo de Jonás. La mayoría lo conoce, pero la resumo. Dios habla a un profeta que tenía él, que se llamaba Jonás, y le dice, anda a un pueblo enemigo. Él tenía que ir a un pueblo enemigo a decirle que Dios lo iba a destruir en 40 días. Entonces, Jonás escuchó el mensaje, dijo, yo ni loco voy a los enemigos, se fue para el otro lado, completamente para el otro lado. Y no quería cumplir con el propósito de Dios, a su entender que Dios iba a destruir. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Nínive? ¿Destruir a Nínive? No, el mensaje era que Dios lo iba a destruir, pero el propósito de Dios era salvarlos. Y te lo voy a mostrar, dice Jonás capítulo 4, búscamelo ahí en la pantalla, Jonás capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice. Y oró a Jehová, Jonás, y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eras Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Dios no se arrepintió de hacer el mal. Dios en su propósito tenía salvar al pueblo de Nínive. De hecho, Jonás, fíjate que no huye porque eran enemigos, lo iban a matar, porque el mensaje que llegaba era de condenación. Dice, yo te dije allá cuando me mandaste que no quería ir porque vos lo ibas a salvar. Jonás la tenía re clara, que él iba a predicar un mensaje de condenación, pero que el propósito de Dios era que iba a salvar a los ninivitas. Y él la tenía re clara. Dice, yo me fui a Tarsis porque no quería que esos impíos fueran perdonados. ¿No? Y el propósito de Dios no cambió, su propósito fue ese. Al entender de Jonás o de la persona que escribió, parece que sí, pero Dios no cambia sus propósitos para tu vida. Y esto te tiene que dar tranquilidad, que todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, las situaciones, las pérdidas, hay cosas que pasan externas en nuestra vida que nosotros no las entendemos. Yo te voy a pedir algo, llorá, sufrí, no cuestiones a Dios, porque sus planes son mejores que los nuestros, porque sus caminos son mejores que los nuestros, porque no se equivoca, porque Él tiene la historia completa. Alguien dijo, el futuro para Dios es historia. Y claro, si Él nos reveló un libro completo de lo que va a pasar en el futuro, Él ya conoce todas las cosas. Por eso es nuestro lugar seguro, porque su persona no cambia. Hoy no está de buen humor y mañana de mal humor. O se pone de buen humor cuando hacemos las cosas bien, o se pone de mal humor cuando hacemos las cosas mal. Sus propósitos no cambian. Y por último, su palabra no cambia. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjate lo que dice. Él dijo, ¿y no lo va a hacer? Habló, ¿y no lo ejecutará? Sus promesas, su palabra, es todo lo que es Él. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, no escuché, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué estamos hablando? Bueno, sale de ahí. Ahora, cuando hablamos de Dios, es inevitable pensar que su palabra habla de lo que es Él. Si Él es fiel, su palabra es fiel.
Si Él es santo, su palabra es santa. Si Él es bueno, su palabra es buena. Todo lo que Él dice está empapado de lo que Él es. Y sus palabras, sus promesas, no cambian para nosotros. Dice Mateo, ni una tilde ni una jota va a pasar de la Escritura sin que se cumpla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel porque Él es fiel. Él no miente. Hermano, y yo pensaba esta semana mientras estudiaba, Él no miente. Nos es difícil pensar en que Él no miente. Dios no te mintió, nunca te mintió y jamás te va a mentir. Nosotros nos mentimos. Hay mentira en toda nuestra sociedad. Los políticos nos mienten. En el trabajo hay mentira. En todos lados tenemos mentira. Pero Dios no miente. Y a veces nosotros estamos con la carga de que Dios me perdonará. Che, ya metí la pata como 10 veces. ¿Dios me perdonará? Él no miente. Él perdona. Él ama. Dice la palabra de Dios que con amor eterno nos ha amado. Y su palabra es fiel. Él es justo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Por esto no habéis sido consumidos. Él no cambia. Si Dios cambiara, estamos todos al horno. Si Dios realmente cambiara detrás de nuestro pecado, estamos mal. Ya hubiéramos sido consumidos. De hecho, Dios es tan lleno de misericordia y tan lleno de amor que en el Edén, si Adán y Eva comían del fruto, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. ¿Y se murieron? Espiritualmente. Pero la palabra que usa ahí es tánatos, que significa muerte física. ¿Y sabes qué? No murieron. ¿Por qué? Porque en su lugar murieron animales que fueron los que cubrieron, los que ocuparon el lugar de su muerte. Porque en el plan de Dios y en el propósito de Dios, desde la fundación del mundo, ya estaba preparado el Cordero. Ahora, la misericordia y la gracia de Dios, desde el primer momento en el que iban a morir, les permitió seguir con vida. Dice, porque yo no cambio. Porque yo estoy lleno de misericordia y compasión y gracia para tu vida. Por eso no fuiste consumido y la gracia de Dios se renovó hoy para que estés parado acá, como escuchábamos esta mañana, hace un rato, indignos de estar en este lugar, llenos de pecados. Y la gracia de Dios nos humilla, ¿no? Porque en vez de darnos lo que merecemos, nos da lo que no merecemos, ¿no? A mí me encantaría que Dios un día me pegue una cachetada y me diga, pero Dios no te pega, Dios te abraza y es peor. Lo peor que hay es que alguien que le haces mal te devuelva con bien, porque ya no querés hacer más mal. Porque si te pegara y bueno, ya está, estamos a mano. Pero Él te abraza y te suma amor. Y querés corresponder a ese amor. Y hay algo que me está dando vuelta en la cabeza y es que muchas veces la gente le teme al amor de Dios y no al castigo de Dios. Porque claro, si Dios me castiga y bueno, lo que me merezco, vos preguntarle a la gente en la calle y te va a decir, ¿vos te vas al cielo o al infierno? No, yo me voy al infierno, no sabes lo que hice, qué sé yo. Porque el castigo de Dios es fácil, me lo merezco, pero el amor de Dios no lo merezco. Y cuando alguien me hace pensar en que hay un Dios que me amó con tal amor, que estuvo dispuesto a dar su Hijo por mí, eso me tiene que cambiar a mí. Tengo que corresponder a ese amor que no entiendo, pero que Dios tuvo por mí. Y terminamos. ¿Sabes qué? En contraste con Dios, que no cambia, nunca cambia, nada cambia, nosotros necesitamos cambiar. Todo el tiempo necesitamos cambiar. Y si yo te preguntara, ¿qué es lo próximo que vas a cambiar? ¿O cuánto cambiaste del año pasado a este? ¿O qué todavía tenés presente que hay que cambiar en tu vida? Traerlo a la memoria porque ya empezó el año, porque ya estamos en febrero. Y necesitamos cambiar. Contrario al Señor que no cambia, y eso nos da seguridad. Nosotros necesitamos ir renovándonos, como dice Romanos. Transformar el entendimiento, transformar la mente. No podés seguir luchando con las mismas cosas. Pablo le decía ahí, dice, no podés ser niño.
ya de ustedes, le dice Pablo, de ustedes, hablándole a la congregación, dice, de ustedes esperaba que ya sean maestros, pero me encuentro que están luchando con las mismas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo luchando con las mismas cosas. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Ahí en 1 Corintios 13:11, Pablo dice, cuando era niño, bueno, es lógico que haga cosas de niño, corra, me ensucie, listo, pero son cosas de niño. Dice, pero ahora ya siendo grande, que sigamos luchando con las mismas cosas de niños. Ahora, nosotros tenemos que cambiar, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Tenemos que ir transformándonos a la imagen de Cristo. Y hay veces que nos ponemos en el lugar de Dios. Dios dice, yo soy el que soy, ¿no? Esta expresión que es un título que habla de eternidad, que Él era, Él es y Él va a ser siempre el mismo. Y nosotros decimos, yo soy así, ¿no? Yo soy así. No, pero está mal, mirá la actitud que tú... Oh, yo soy así, yo soy así. A mí nadie me va a cambiar, ya mirá, nací doblado, ya quedé doblado. No, el yo soy así te pone en el lugar de Dios. Dios no cambia. Él es el yo soy el que soy. ¿Vos no? Nosotros tenemos que estar cambiando todo el tiempo, pero no para agradar a Dios, no para ganarnos el favor de Dios, porque Él ya nos ama. Si nosotros logramos entender que Él no nos mintió cuando nos dijo, el que cree tiene vida eterna y el perdón de sus pecados, y entendemos la libertad que trae eso a nuestra vida, y entendemos que Él no cambia y que sus propósitos son eternos y no van a cambiar detrás de mis decisiones, esto nos da seguridad. Y Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, y acá aparece la palabra, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Yo cuando era chiquito se me había pegado algo, no sé por qué, seguramente porque lo hacían mis amigos, pero decía, no, yo te juro, hacíamos así con el dedito, no sé qué significa, perdón si significa algo malo, pero hacíamos así, no, te juro, y por ahí tiraba un te juro por Dios, ¿no? Mi papá me retaba porque me decía, no se jura, si vos decís que sí, es sí, si decís que no, es no, no hay que jurar nada, y menos por Dios. Pero Dios, dice, interpuso un juramento. Dice, no solamente que Dios no cambia, no miente, pero interpuso un juramento por sí mismo, ¿no? Y uno siempre jura por alguien mayor. Te lo juro por mi mamá, decía, ¿no? Te lo juro por mi mamá. Siempre tiene que hacer algo, alguien que querías y alguien mayor. Dios dice, no pudiendo jurar por uno más grande, juró por sí mismo. Para que, dice, la promesa para aquellos que son herederos sea inmutable. Para que por dos cosas inmutables, dice el 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Dios prometió y juró por sí mismo que el Salvador que había enviado no solamente iba a ser nuestro Salvador, sino el sumo sacerdote que iba a estar intercediendo por nosotros ante Dios frente a nuestras caídas. El inmutable Dios que no cambia, que no miente, lo prometió y lo juró para nosotros. Qué hermoso lo que dice el 19. Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Segura y firme ancla del alma. ¿Sabés qué? Nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos de cargas, a veces por la religión misma que a veces tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no puede jurar por alguien más grande lo que te prometió y la herencia que está preparada. No puede cambiar, no miente en lo que dijo. Y esto es la segura ancla que tenemos en nuestra vida, que no nos permite dudar, que trae paz a nuestro corazón. Y termino, porque no hay plan B. Un Dios que no cambia de parecer, planificó desde la eternidad y antes que el mundo fuese un plan. Y es el plan de salvación. ¿Sabés que antes que el mundo fuese hecho, dice la Biblia, el Cordero de Dios estaba preparado? El Hijo de Dios, Jesucristo mismo, estaba preparado porque Dios sabía que el hombre le iba a dar la espalda. Dios lo sabía.
Y Dios no improvisó cuando el hombre le dio la espalda. Dios ya sabía. Y Dios ya había preparado el cordero que iba a ser el reemplazo desde la fundación del mundo. Por eso cuando Adán y Eva cayeron y el pecado entró en el mundo, empezó el plan de salvación. Y a pesar de que había que pasar un tiempo que nosotros no entendíamos, pero que estaba en el plan de Dios, y hasta que llegó la hora, Jesucristo viene al mundo, toma forma de hombre, vive una vida santa y es colgado en la cruz. Ese era el plan de Dios. Por eso Jesús cuando ora en el Getsemaní, no sea mi voluntad sino la tuya, y la voluntad era la cruz, porque en la cruz Jesús iba a cargar el pecado de todos los hombres. No hay otro nombre, dice Hechos, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro plan. Si vos pensás que es la religión, no hay religión. No hay ninguna religión. Es solo a través de Jesucristo que podemos llegar a Dios, en que vamos a tener vida eterna. Es solo a través de Jesucristo. Ese es el plan de Dios. No cambia, no miente, su palabra es fiel. Ese es el plan de Dios. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice la Biblia, si no es a través de Jesús. Ese es el plan de Dios en la salvación. Y Dios que no miente dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. ¿Sabes qué? El plan de Dios es salvación. El plan de Dios es salvación, pero si decidís rechazar a Dios y no creer, para mí esto es mentira, y crees que Dios miente, y no crees que Él vino a salvar al mundo, porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si vos crees en Cristo como tu Salvador, el camino es el cielo, pero si decidís rechazar, el camino es el infierno. Dios no miente. Dios no miente. Estaría buenísimo que Dios, y esto fuera medio falso, pero Dios no miente. Hay un cielo y hay un infierno. El infierno preparado para los que no creen, un cielo preparado para aquellos que creyeron que Jesucristo en la cruz pagaba los pecados, nuestros pecados. Se arrepintieron y pidieron perdón a Dios. Hay solo dos caminos y un solo plan de salvación. Vamos a cerrar los ojos para orar. Y vamos a cantar una canción mientras tenemos este tiempo de oración. La canción dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más vamos a depender. En Él está nuestra segura y firme ancla. Pero si Cristo todavía no es tu ancla firme, ¿en qué te vas a firmar? ¿En una sociedad que cambia sus leyes, sus valores? En tu corazón que todo el día cambia, de un día para el otro, hoy estás bien, mañana mal. Que puedas poner a Jesús como tu ancla firme y segura y puedas acercarte a Él con fe. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque no cambia, Señor. Gracias porque tu amor hacia nosotros no cambia, porque eres fiel, porque eres bueno, porque nos acompañas todos los días, no nos sueltas la mano, y aunque nuestros padres nos dejen, tú estás al lado nuestro. Esa es tu promesa, esa es tu palabra. ¿Cuántas promesas como esa tenemos? ¿Cuántas promesas que son seguras y firmes a nuestro corazón, a nuestra alma? Señor, queremos llenarnos de esas promesas que no cambian, que puede pasar el tiempo y siguen firmes y que son las mejores para nuestra vida. Padre, estamos agradecidos por la salvación tan grande que fue el plan perfecto que tuviste desde el principio, Señor. Gracias porque enviaste a Jesús, porque nos amaste incondicionalmente con un amor eterno, Señor. Gracias porque ese amor no cambia, ese amor es siempre el mismo. Gracias porque lo mostraste en Cristo en la cruz. Y hoy podemos gozar de la seguridad de un Dios que no miente, de un Dios que no cambia y que prometió volver a buscarnos, Señor. Estamos agradecidos por tu fidelidad en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner de pie
para cantar esta canción antes de retirarnos y que pueda ser la canción que te acompañe ahí en la cabeza en esta semana, ¿no? Que nuestra esperanza es Jesús y que nuestra ancla segura solo sea Él.